Hola a todos, ¿cómo están? Hoy veremos las vanguardias artísticas. Si hay una palabra que resuma lo revolucionario del arte europeo a principios del siglo XX, esta es vanguardias. Estas son el conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en esta época, y si bien existieron muchas corrientes de vanguardias que a veces eran antagónicas, todas rechazaban el dominio del naturalismo y del academicismo, en confrontación a los estereotipos de la época y a favor del arte experimental y la innovación. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Todo el arte moderno que nació con las vanguardias compartía dos sensaciones. La primera, que el mundo moderno era esencialmente distinto a todo lo que se había conocido hasta entonces, y la segunda, que el arte necesitaba renovarse poniendo en tela de juicio su propia modernidad y explorándola. Para algunos, esto significaba rechazar lo industrial en favor de lo primitivo, como el primitivismo, y para otros celebrar la tecnología y la maquinaria, como el futurismo. Esto se debe a que el contexto social en el que se desarrollaron las vanguardias fue extremadamente agitado. Todavía quedan frescas las consecuencias de la Revolución Industrial cuando se producen la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, trazando un nuevo mapa político. Es por ello que las vanguardias pretenden tener intervención social a través de su arte. Así, una obra ya no estaba solamente destinada a la contemplación, sino a reflejar estos cambios. De todas las vanguardias que surgieron en la Edad Moderna, solamente veremos 5 en el día de hoy. La primera es el fauvismo, que surgió en Francia en 1898. La segunda es el expresionismo, aunque se esparció por toda Europa, esta surgió en Alemania. Hay varias fechas de inicio de este movimiento, pero a partir de 1912 ya era oficial. Luego veremos el cubismo, que surgió en Francia en 1907. El futurismo surgió en Italia en 1909. Este fue uno de los movimientos que más duró, finalizó en 1944. Y por último veremos el surrealismo. Este surgió en París, Francia, en 1924 y terminó en 1940. Otros movimientos de las vanguardias son el primitivismo, el dadaísmo, el suprematismo, el constructivismo, el neoplaticismo, el espacialismo y por último el expresionismo abstracto. Los fauvistas son un grupo de pintores que pretendían expresar sentimientos mediante colores. Estos recibieron una gran influencia de los artistas Van Gogh y Gauguin. La primera exposición de grupo fue en el Salón de Otoño de 1905. Es aquí donde surgió usar el término fauve, que significa fiera, debido a que el crítico conservador Louis Baussalles la usó con ánimo desdeñoso para describirlo, pero los artistas se apropiaron del término, pudiendo celebrar su propia libertad creativa. Los fauvistas por excelencia son Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck. Sus cuadros muestran un mundo simplificado de formas vívidas en el que se omiten muchos detalles. Como resultado de ello, las pinturas parecen en ocasiones superficies planas de colores brillantes. A ellos le importaba poco el color real de su modelo, de modo que podían pintar árboles de naranja, cielos rosas y rostros verdes. En 1908, debido a una exposición retrospectiva de la obra de Cézanne, el movimiento se disolvió. El expresionismo es un fenómeno de Europa del Norte caracterizado por los extremos emocionales a través del empleo atrevido del color y la distorsión de la figura. En Alemania, sus principales representantes se reunían en dos grupos. El primero se llama Die Brücke, que significa el puente, y el segundo Der Blaue Reiter, que significa el jinete azul. Ambos exploraron la destrucción de los sentimientos genuinos por una sociedad que a su juicio necesitaban una limpieza o purificación. Con frecuencia representaban este proceso mediante la descripción de desastres naturales o mediante referencias bíblicas. Mientras que los miembros del puente rechazaban la herencia clásica y se volvían hacia la naturaleza y lo primitivo a fin de rejuvenecer el arte alemán, los miembros del jinete azul trataban temas místicos y su propósito era revelar la verdad espiritual que el mundo ocultaba. Ellos empleaban una gama de colores más amplias y sutil que el otro grupo. También recibió una gran influencia del artista Kandinsky. El cubismo representaba la realidad a través de formas. Este movimiento fue encabezado por Pablo Picasso y Georges Braque.
Ellos se inspiraron en la técnica de Cézanne para poder incluir varios puntos de vista en una misma composición. Por ejemplo, se puede mirar una mesa desde diversos ángulos, desde arriba cuando estamos de pie, de lado cuando estamos sentados y de abajo si nos ponemos abajo de ella. Esto es lo que los cubistas intentaban representar, captar en todo un lienzo. A menudo el resultado era una superficie múltiple y carente de perspectiva, y por lo general con colores desaturados. Este movimiento tuvo dos etapas. El primero, que fue el cubismo analítico, que se centra en la observación de un objeto, y el cubismo sintético, que se basa en usar múltiples técnicas no convencionales como el collage, que surgió en esta época. El futurismo es un movimiento italiano que surgió a raíz de la publicación del Manifiesto Futurista de Marinetti en 1909. Este movimiento se caracteriza por su enérgica celebración de la tecnología moderna, la velocidad y la vida urbana. Los futuristas rechazaban el arte y la cultura del pasado y deseaban destruir todo el arte antiguo y consagrado a fin de abrir camino a todo lo nuevo y lo vital. Por ejemplo, el movimiento de un automóvil y la experiencia de su aceleración era más importante para los artistas que su forma o apariencia cuando estaba detenido. El surrealismo fue un movimiento fundado en París en 1924 por el poeta André Breton, quien se inspiró en el dadaísmo. El objetivo de ellos era crear un arte automático, es decir, un arte que surja directamente del subconsciente, sin pasar por el tamiz de la razón, la moral o por los estereotipos. Esto es una clara muestra de cómo el psicoanálisis de Freud influenciaba en su arte. Los surrealistas además exploraron lo onírico. Mark Ernst y Dalí lo utilizaron en sus pinturas con la misma atención al detalle que los pintores realistas. Por el otro lado, las obras de John Miró contienen motivos biomórficos que podrían identificarse con amebas, virus o pensamientos profundos de la mente. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.